en Europa como todo es muy controlado, me juzgaban mucho. ¿Qué momento dijiste sí fue buena idea renunciar a Europa y lanzarme a la aventura en México? Es chistoso porque justo siempre me hacen esa pregunta, ¿no? De que entre Italia y Bélgica, ¿por qué te vienes a México? Siempre me sentí muy conectada con la vibra latinoamericana. Es mi continente favorito, o sea, siempre me ha gustado como viajar mucho por acá. He ido a Costa Rica, Argentina, Bolivia, Colombia. Es que aquí es justo un mix sobre todo la Ciudad de México, en donde consigues cualquier cosa, es el lugar perfecto para tener la mezcla cultural y el ambiente, los eventos, todo en un solo lugar. Que en Europa pues sí te tienes que mover, de que pues si vas a Italia, y Italia del sur al centro, al norte, pues también es diferente. Bélgica es igual, es un país muy chiquito, pero te mueves de una ciudad a otra y ya es un ambiente también muy diferente, idiomas diferentes, mentalidades diferentes. Entonces nunca he sentido que correspondía a allá. Cuando llegué a México me sentí completa, de que por fin puedo ser la persona que yo quiero ser y desarrollar esas aptitudes acá. ¿Tienes una experiencia específica que tal vez recuerdes cuando te diste cuenta de esto? En varios aspectos sí, porque es que en Europa como todo es muy controlado, sobre todo en Bélgica es mucho de las apariencias, de pues cumplir con lo que han planeado por ti, ¿no? Entonces pues estudias, después te consigues un buen trabajo, te compras tu casa, te armas como tu vida bien tranquila, ¿no? Y yo nunca sentí que correspondía a eso. Siempre he sido muy extrovertida, muy divertida, de hacer chistes, hacer cosas loquitas. Y siempre me juzgaban mucho, tanto mis amigos como familia, entorno, ¿no? De cosas que yo hacía. Y por eso me escapaba al extranjero para hacerlas. De hecho, pasaba más tiempo afuera que en Bélgica casi. Siempre conseguía la manera de irme porque no soportaba no poder ser yo misma ahí y tener que encajar en estos estigmas sociales. Y cuando llegué a México y que empecé justo pues a seguir de la misma forma, ¿no? Pero quizás a acentuarlo un poquito más, pues las personas genuinamente le gustaba esa parte de mi personalidad. No era algo de que, ay, cállate, eres muy ruidosa, o ay, no seas escandalosa. Y era como, guau, qué chido, sí, vamos, no sé qué. Y aún más locos ellos, ¿no? De que aquí soy, o sea, vámonos. ¿Crees que eso tal vez podría tener que ver con tus raíces italianas? Que bueno, en mi concepto, ¿no? Los italianos, como yo los conocí hasta ahora, son más ruidosos que los belgas, por ejemplo, ¿no? Sí, estoy más apegada como a esa parte de mis orígenes, pero como he crecido y vivido toda la vida en Bélgica, y cuando iba a Italia era en un medio familiar, así de vacaciones, no claro. Es que tenía amigos exteriores o cosas así, pues era diferente la experiencia. Y ya después con los años he ido desarrollando más justo eso también ahí en Italia, de hacer cosas diferentes afuera del núcleo familiar. ¿Recuerdas la primera vez cuando pisas México y como las primeras impresiones que tuviste? Sí, y es que yo conocí México como la mayoría de los europeos, llegando obviamente a Cancún. Y yo no sabía lo que era México, realmente. O sea, mi idea de México realmente era Quintana Roo. O sea, y todo alrededor, ¿no? Yucatán y esas cosas. O sea, era la selva, la playa, la vida justo así, un poco más hippie. O sea, era un estilo de vida completamente diferente. Y era la idea que yo tenía de lo que era México. Desconocía por completo la Ciudad de México o cómo era, otros estados como Jalisco, Monterrey, que también aquí como te vas moviendo en el país cambia todo muchísimo. En ese entonces además llegué a México hace mucho tiempo porque mi tío está casado con una mexicana. Entonces pues yo desde que estoy niña vengo, pero justo de las vacaciones al Mar Caribe, ¿no? De que justo, pues, los turistitas típicos de que hacemos las cosas y justo, pues, cuidar totalmente lo que tienes que comer, porque ahí las venganzas también de Moctezuma
no te parnian la vida. Sí. O sea, entonces era como tener mucho cuidado de también los animales exóticos que te encuentras, las iguanas, las serpientes, las tarántulas o los escorpiones, cosas que nunca en Bélgica vas a ver. ¿No hay escorpiones en Bélgica? No, no. ¿Hay escorpiones en Alemania? No creo. Tal vez en el sur pueda haber uno que otro, como hay 2, 3 lugares donde hay como microclima más cálido, pero que es solo súper como es como una ciudad, digamos, sí, ¿no? porque nosotros en México tenemos mar, ¿no? Uh-huh. Así, pero es un mar frío. Mar del norte, ¿no? Sí, justo sí. El mar del norte. Es frío, es feo, o sea, no es el mar como te imaginas de que te vas a bañar, jiji, jaja. No, nada que ver, o sea, ni de verano la gente se mete. Entonces, pues tampoco es que salen justo animales de que no sé yo, tiburones, delfines. No hay eso en el mar del norte tampoco, o sea. A veces pasan ballenas así, pero las ballenas del frío. O sea, yo me acuerdo cuando la primera vez le enseñé a mi esposa el mar del norte de Alemania, ¿no? Sí. Y también se sacó mucho de onda justamente por lo que dices, o sea, el frío y luego hay esas tumbonas, no sé cómo se llaman, pero esas madres donde te sientes dentro para no pasar frío todo el tiempo en la playa. Sí. ¿Qué? Entonces eso es otro concepto de playa. Completamente, un concepto muy diferente. Ya. Yeah. Pues para volver a los choques culturales de cuando llegué a México la primera vez, pues todo estaba baratísimo. O sea, en ese entonces te puedo decir que sí estaba, porque todavía la gente dice, México está barato, no sé qué. Sí y no, de que siento que en algunas cosas obviamente estaba hecho para todas las carteras. Uh-huh. Antes México de verdad sí estaba muy escandalosamente barato. Uh-huh. En todo, la comida, las excursiones, pues el comprar edificios, lo que sea. O sea, desarrollarse era una oportunidad así muy grande. Eso es lo que me encantaba de aquí. Y eso que he viajado en muchos países también de África, de Indonesia, o sea, siempre he sentido que México era el más barato a todos los niveles, ¿no? De que los cigarros, el alcohol, todo. Sí. O sea, y entonces eso también era un shock, así de que como en Europa te pueden vender un paquete de Camel, claro, de cigarros en 10 euros y aquí te lo venden en 50 pesos. Sí. Pero eso ha cambiado últimamente. Sí, ¿no? Pues todavía siguen baratos los cigarros en comparación de Europa. Sí. Es lo único que ahí queda accesible, ¿no? Porque a veces este cañón de como, sobre todo en los lugares turísticos, yo me quedo luego calculando, a ver, ¿cuánto costaría esto en Alemania? Ya, o sea, sí ha habido veces donde digo, no manches, o sea, me saldría más barato allá que acá. Ay, no, sí, claro. Hay muchas cosas que salen más baratas allá que acá. Sí. Muchísimas. Sobre todo en la comida. Sí, comida también. O sea, si tú vas, o sea, en Cancún fácil puedes gastar o más, porque sí, ya todo está en dólares, ¿no? Sí. ¿Y qué te mantuvo acá en México? Pues la pandemia. Ya. Yeah. Porque yo llegué una semana antes de la pandemia, o sea, de vacaciones, a visitar a mi familia. Y empezó la pandemia y dije, no, pues de aquí soy. O sea, no me voy a hacer la pandemia en Europa. Sobre todo que acabo de haber pasado varios meses en Argentina, en Bolivia. Entonces había regresado a Europa en enero, peor mes para regresar a Europa, porque hace frío, está oscuro. Y después de haber pasado 4 meses a la pura vida latina, estaba muy, muy deprimida. Claro. Entonces mi mamá dijo, pues, como ya había terminado la universidad y justo había tomado meses para hacer voluntariado al extranjero, mi mamá dijo, pues, vete a México con tu tío y de ahí ves lo que quieres hacer de tu vida. Realmente, pues, tienes todas las opciones, ¿no? Yo quería regresar a Bolivia. Entonces dije, pues sí, me voy a echar unas vacaciones a México y después vemos cómo me bajo hasta Bolivia o lo que hago. Quería visitar también otros países. Pero llegando empezó la pandemia. Entonces, ahí mismita mi mamá, que Dios la bendiga, me dijo, mejor quédate. O sea, no te regreses, no tiene sentido. Sí. Quédate con tu tío, seguro, y ya después vemos qué hacemos según cómo va evolucionando la situación. Y ya después me independicé y me fui a Guadalajara. Órale. Justo busqué en Google, así de que mejores ciudades para vivir en México. Y me salió Monterrey. Y dije, no, Monterrey no. Ni conocía, pero con mis prejuicios europea de que no, pegada a Estados Unidos, desértico, mucho calor y todo, no. Después estaba Ciudad de México. Y dije, menos, porque en ese entonces estaba muy de hippie, entonces estaba súper en contra del capitalismo y no iba a venir a vivirme en una ciudad
de 14 millones de habitantes, con mucho caos, mucho ruido, mucho todo, muy americanizado también. Dije, Nel. Y la tercera era Guadalajara. Dije, pues a ver Guadalajara, como, y ay, bien linda, bien bonita. Dije, bueno, de una Guadalajara. ¿Y cómo te pareció ahí? Yo también conozco muy bien allá. Está muy bonito. Sí. Guadalajara es muy lindo, o sea, tiene muchos lugares bien hermosos alrededor, naturales. No sé si has ido al Bosque de la Primavera. Sí, claro. Con el sí, río caliente. Sí, ahí paseaba. Uf, está a 45 minutos de la ciudad. Sí. Entonces siento que tener esos puntos de naturaleza tan cerca de tu casa, digamos, pues para mí no tiene precio, ¿no? Así que está, y también Santa María del Oro, Chapala, Jijico, o sea, todo alrededor. Y tantito te vas más lejos, pues te vas a Colima, Michoacán, las playas, el nevado justo de Colima. Hay muchas cosas muy padres que hacer. La ciudad también, en ese entonces era pandemia, así que era bien tranquila. Claro. No había tanto movimiento. He regresado después de la pandemia y sí está mucho más caótica. Y además siento que también tuvo un impulso bien fuerte después de la pandemia. Así que ahorita está un poco más caos. Es como una mini Condesa, diría. Esa zona de la Americana y todo, Chapultepec. Hoy en día tú trabajas acá en México en una empresa. Sí. Entiendo haces algo con IA, marketing. Inteligencia artificial, sí. Órale. Sí, alimento el machine learning para que sea más eficaz. ¿En una aplicación? No, trabajo para una empresa que se llama Qualitest y nuestro cliente, o sea, yo estoy con Google. Ok. Así que le trabajo todo lo que es GenAI, Google Lens y Gemini. Ahí estoy en estos proyectos de Lens y Gemini. Órale, qué chingón. No, a mí también me sorprendió mucho aquí como en Ciudad de México, como es como un centro, no un cluster, como dicen, como de hay muchas empresas acá. Eso también fue como para mí luego como una razón de que dije, ok, y de decir, ok, no, igual Ciudad de México, porque aquí también como... Aunque Guadalajara fue una de las ciudades más grandes que he visto, ¿no? En mi vida. Antes, porque yo soy de un pueblito y Guadalajara era súper grande para mí. Sí. Pero aquí es como tienes muchas empresas, o sea, para creación de contenido está muy padre. Sí, tiene muchísimas oportunidades laborales. La Ciudad de México es el centro, justo el núcleo, pues casi diría del mundo, porque como dices, de todas nacionalidades se encuentran aquí. Claro. Y de todos sectores, tecnológicos, marketing, moda, cosmético, todo acá. Ya. ¿Qué fue lo que más te costó para acostumbrarse aquí para, pues sí, en México, la cultura, idioma? Pues rápidamente me di cuenta que tenía que manejar muy bien el idioma para que no me vieran la cara y por eso me puse ahí... Pues belga, como se dice, literal. ¿Te hace mucho esa broma? Ponte belga. Sí, todo el tiempo. Por eso hasta lo hice viendo el de Instagram, porque dije, si me van a estar chingando todo el tiempo de que soy belga, pues voy a sacar provecho de él, ¿no? Yeah. Entonces, sí, todo el tiempo me lo dicen y se me hace muy chistoso al final de cuentas. Y entonces sí tuve que aprender muy bien el idioma para poder manejar bien cualquier tipo de situación. Porque veía que justo mis amigos o conocidos extranjeros vivíamos situaciones que a un mexicano no le pasaría. Entonces dije, a mí no me van a ver la cara de extranjera, para no decir otra palabra. y ya me puse a aprenderlo y no fue tan difícil porque también aquí la gente como es muy sociable, yo no aprendí así en línea o esas cosas, aprendí como se dice en el barrio. O sea, yo juntándome con quien sea para aprender todos los modismos, las expresiones, la jerga y de cada estado, porque he estado viajando bastante en la República, ¿no? Y todos se comunican de manera muy diferente. Sí. Sobre todo también aquí en la Ciudad de México, ¿no? Decimos muchísimo. Somos más como groseros, yo creo. Nos consideran más groseros los de afuera de la República, de la ciudad, porque es mucho güey. O sea, le dices güey a un regio y no lo toma tan bien como se lo dices. ¿Neta? Sí. Eso todavía no me había dado cuenta. Sí, hay como no mames, cosas así son muy fuertes afuera de la Ciudad de México. Que si le dices a un güey, no manches, güey, o no mames, güey. Sí, claro, eso ya entendí como que es grosero, ¿no? Es agresivo, porque no mames. Como aquí no es tan fuerte como en otras partes, tal vez.
Aquí es más fuerte que en otras partes. Ah, aquí en Ciudad de México. Sí. Ok. Sí, del carnal también. Aquí es, pues, decir mi carnalito, ¿no? Sí. Ay, carnal, ¿cómo estás? En otros lugares, pues, ya lo toman como yo no soy tu carnal. O sea, ¿sabes? Entonces... Yo cada rato digo, ¿qué pasó, carnal? Yo lo digo, yo lo uso mucho, el carnal. Pues yo creo Pero que se como me hace algo bonito. podemos decir lo que queremos, que no se nos va a juzgar, porque hasta se suena chistoso en nuestra boca, ¿no? Sí. De que jajaja, mira, ese güey dijo carnal, ¿no? Entonces, pues no lo toman tan a mal. Pero yo ya me he puesto en situaciones en donde justo me quieren vender algo muy caro y le digo, ay, no manches, güey. De que, güey, sí que no manches, ¿qué? Y ya se ponen todos locos. Y yo, oh, está bien, disculpa. Ay, ahora me hiciste pensar porque sí, un tiempo sí nos regañaba mucho en otro canal porque decíamos muchas groserías, pero era según nosotros lo que habíamos aprendido, ¿no? Y ya Sí. luego sacamos de onda de, ¿por qué ahora aquí está mal o qué? Tú te adaptas a cómo los escuchas hablar, ¿no? Pero dependiendo la situación, obviamente, pues los mexicanos saben cuándo sí, cuándo no. Pero tú si convives en modo amigo con tus amigos y siempre cotorreas en ese tipo de ambiente y después llegas, no sé, a una entrevista de trabajo y dices, no, es que me lleva la puta madre y esas cosas, pues no, ya es como muy fuerte. Es chistoso y siento que justo por eso el mexicano es increíble porque tiene formas de decir las cosas bien. Sí. O sea, no siento ni en francés ni en italiano sé cómo decir esas cosas, ¿no? Lo dicen a la perfección. Pero dicen que los italianos también son muy buenos para... Ah, sí. Sí, como de... Sí, hablamos mucho con el cuerpo. Ajá. Somos muy así vivos con los movimientos y sí hablamos fuerte.